Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Estamos de vuelta haciendo turno en vivo cuando son las 10:53. Hemos vuelto. Francisco Vidal de sus vacaciones, yo de mis vacaciones, Camilo de sus vacaciones, Peluca, no había nadie, profe, en este estudio, penaban las ánimas, así que estamos de vuelta y todos los turninos y turninas que están comentando, a María Panza, a Juan Gregor, a la Ale Ginger, a Ave Veloz, a Domínguez Julián, a cada uno de ustedes saludarles y me salió como un cura, a cada uno de ustedes mis bendiciones, mis oraciones y pedirles por favor su like para que continuemos con esta conversación. Muy bien. Chile cerró 2025 con un déficit estructural de 3,55% del Producto Interno Bruto, que son más o menos 13.200 millones de dólares, el mayor registrado en periodos sin crisis y el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal. Y aunque la deuda pública se mantuvo en 41,7% del PIB, frenando su alza por primera vez en casi 2 décadas, el desequilibrio entre ingreso y gasto tensiona la transición hacia el gobierno que viene, que es el de José Antonio Kast. La Dirección de Presupuestos, la DIPRES, proyecta para 2026 un déficit estructural de 2,7%, mientras el próximo ministro de Hacienda, el cuestionado y polémico Jorge Quirós, anuncia un ajuste de 6.000 millones de dólares. El oficialismo defiende que la solvencia evitó mayores intereses, la oposición exige responsabilidades. ¿Qué está pasando, profesor? A ver, me quiero alejar de los números. Quiero darles mi visión sobre este tema. A ver, por definición, en una casa o en un país, el déficit se produce cuando gastas más de lo que te ingresa. Por definición. Ahora, los países en general gastan más de lo que se ingresa en general y lo cubren con deuda externa. Externa, claro. Eso es una constante. Pero el problema de fondo, ciudadano, más allá de la crisis, porque el déficit fiscal, para que tengan siempre se habla de relación con el producto. El producto en Chile debe estar, o sea, el Producto Interno Bruto es lo que produce el país en un año. Debe estar en los 320.000 millones de dólares. Voy a redondear para los efectos prácticos en 300.000 millones de dólares. Cuando se dice déficit 3,12, un punto del producto son 3.000 millones de dólares, más o menos. Entonces, 3,3 se llega a los 11.000 millones de dólares. Uh-huh. Pero el problema de fondo es, la pregunta que hay que hacerse es, ¿significa que el gobierno gastó mal 13.000 millones de dólares? ¿Qué es el déficit? Eso, ¿qué significa el déficit? ¿Dónde está? Esa es la pregunta de fondo. ¿Nos sobra la plata para gastarla mal o nos faltan ingresos para producir el equilibrio? En mi opinión, no ahora, siempre. Ahí voy a poner ejemplos concretos. ¿Nos sobra la plata en salud? ¿Nos sobra la plata en educación? ¿Nos sobra la plata en vivienda? Para colocar 3 temas. No, nos falta. Pero ¿cómo si nos falta y tenemos déficit fiscal? El problema de fondo en Chile es que la sociedad que aspira en general a un estado de bienestar, a una sociedad democrática de derecho, si no tiene una base fiscal sólida, derivada esencialmente de su sistema tributario, es inviable. Porque ahora llega el ministro Quirós, de acuerdo a su forma de pensar, la forma para lograr el equilibrio es bajar gasto. Pero al bajar gasto fiscal me refiero, es menos plata. ¿Menos plata para qué? Para salud, para vivienda, para educación, para pensiones, para carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero decirle, ciudadano, es que estructuralmente Chile no puede seguir avanzando en la medida que tenga una estructura tributaria que rinde poco para los desafíos y las deudas que tenemos. Y voy a poner 2 ejemplos nomás. Porque todos miramos a Europa, sociedad de derecho, también con problemas, pero con salud garantizada, educación de calidad garantizada, pública, etc. Muy simple. Una forma de medir la diferencia es preguntarnos los tributos en Chile, el volumen de tributos, ¿qué relación tienen con el producto? 20% en Chile. O sea, la presión tributaria sobre el Producto Interno en Chile es 20%, en Europa 84%.
Mira, casi nos dobla. Ujú. Voy a ir a un segundo ejemplo más exquisito. Los que pagamos el impuesto a la renta en Chile, que es el impuesto a los ingresos, con relación al producto, aportamos el 2%. En Europa, los que pagan el impuesto a la renta con relación al producto, apuestan el 9%. Y si tú le agregas a eso, porque las tasas de primera categoría en Chile son altas, 27%, pero además tenemos un problema de evasión y elusión, pues, que Claro. tuvo que hacerse una ley. Y la gente se olvida que esa ley contra la elusión y la evasión deriva de algo más conocido que el hilo negro, pero que lo actualizó un director de impuestos internos hace como 5 o 6 años, Michel Llorat, y que dijo, escúchenme bien, que en Chile se evadían y eludían impuestos al año por unos 18.000 millones de dólares. O dicho de otra manera, si en Chile pagaran impuestos, los que tienen que pagar impuestos, con los impuestos que hay, no nuevos, habría que bajar los impuestos. Tendríamos un superávit. Imagínate, 18.000 millones de dólares al año. De hecho, fíjate que el proyecto de Boric y Marcel, que fracasó la reforma tributaria general porque la derecha no le dio los votos, hace como 4 años, 3 años. Entonces lo que hizo Marcel después, bueno, vámonos de a poquitito. Y se metió en el tema de la evasión y ilusión. Y el informe financiero de ese proyecto decía que se rescataban 3 puntos del producto, 4.500 millones de dólares. Pero se están rescatando 1 punto, o medio punto. Entonces, este tema, si tú lo metes en la coyuntura, la gente no entiende, me da lo mismo. No. Mételo en el fondo del tema. El tema que la estructura tributaria de Chile, ya sea por sus tasas nominales o bien por el cumplimiento tributario, no da para un país que siga avanzando. Y el último ejemplo para no latearlo. Por ejemplo, ¿cuánto gasta el Estado en Chile para financiar el 91% de la matrícula básica y media? 91%. 9% particular pagado. Ahí el Estado no se mete. 9.000 millones de dólares al año. ¿Qué le permite al Estado con esos 9.000? Una subvención promedio estándar de 160 lucas. ¿Y qué pasa con el compadre que se invierte en él 160 lucas y mi hijo y nieto, los papás están invirtiendo 500, 600, 700 lucas mensuales? El resultado lo tenemos, siempre un escándalo después, Sí. en Se diciembre. olvida. Con las pruebas. De los 100, no, muy simple, me hace de memoria. Prueba PAES, las 2 básicas. Particulares pagados, 720 puntos. Particulares subvencionados, 618. Municipales y ESLEP, 580. Ese es el resultado de una inversión por alumno de 160 lucas versus una la inversión prueba. de 500 600 lucas. Obvio. Mira, ¿nos sobra plata en educación? No, nos faltan 9.000 millones de dólares. Ojo, para acercarnos a 2/3 del valor de la matrícula particular pagada. Porque si son 160 hoy día y yo lo duplico, me da 320. Ujú. Sigue habiendo una brecha entre el cabro municipales demos subvencionado a 320 versus el cabro de 500, 550 lucas. Sí, po. Entonces el problema de fondo ciudadano, ahora, esta es una regla que viene del gobierno del presidente Lago y el ministro Izaguirre, que dijo lo siguiente: equilibrio fiscal, porque hay otro dato aquí. Cuando tú rompes el equilibrio fiscal y el déficit lo financia con la máquina para hacer billetes, tenemos que 500% de inflación la escoba. Sí, pues no, eso Eso imprima ya no más billetes, existe no. por la autonomía del Banco Central y porque no hay ningún gobierno que estime que hay que hacer eso de nuevo. Jamás. Pero lo que tú tienes entonces, tienes un enorme gasto público que yo le llamo inversión, Claro. pero tienes menos ingresos y al tener menos ingresos y más gastos, déficit. Perfecto. Ahora, hay una cosa que no sería bueno que los periodistas lo investigaran, porque he escuchado a la directora de presupuesto y al ministro Grau decir que el problema es que se equivocaron en los
en los aportes tributarios de los 11 más grandes contribuyentes. Sería bueno saber quiénes son los 11 más grandes contribuyentes y por qué tributaron promedio 20% menos que años anteriores. Ahí tienes un tema. Eso fue ahora. Ahora, el argumento que ha dado Grau y la Javiera Martínez es que se equivocaron en la proyección de los impuestos de los grandes contribuyentes. Porque quiero decirle al ciudadano que la mitad de los ingresos fiscales no hay por dónde, que es el IVA. Lo pagamos todo. Claro. Esa es otra anomalía en Chile. ¿Eh? En ningún país del mundo el IVA representa lo que representa en Chile en recaudación. Casi la mitad, 45%. Bueno, y en este cuadro, y con eso termino para seguir el próximo lunes, en este cuadro de déficit, el ministro Quiroz insiste que lo quiere profundizar. O lo quiere profundizar, o va a tener que reducir el gasto, como él lo dice, en 6.000 millones. en 6.000 millones de dólares, pero un poquito. Él dice 6.000 millones de dólares menos, pero además dice, le devuelvo a las grandes empresas, según el ministro de Hacienda de Piñera, Briones, 3.800 millones de dólares. Ayer leí que Quiroz dice que son 2.000 nomás. Pero además reduce, aquí no quiero enredarlo, ¿eh? El sistema tributario chileno está semi desintegrado. No, pero ahí los enredo, no. Lo concreto es que si Quiroz hace en materia de relación entre primera categoría y global complementario, deben ser 600, 700 millones de dólares menos. Entonces aquí hay una paradoja para la historia. Un gobierno que entra con un déficit del 2026 del 2,7%, dijimos son 6.000, 9.000 millones de dólares de déficit, quiere bajar en 6.000 para ajustarlo, pero quiere disminuir más el ingreso fiscal por la vía de esta devolución. La gente no tiene por qué saber. La devolución no es a todas las empresas, ciudadanos. La devolución es a la gran empresa, que es el 1,4% de todas las empresas. Claro, poderosísima. Ahí está la Sofofa, la CPC, la SNA. ¿Por qué son poderosas? ¿Saben por qué? Porque ese 1% de empresas tiene contratado al 50% de los trabajadores formales en Chile, pero más poder todavía. Ese 1% de empresas factura el 85% de todo lo que se vende en Chile. ¿Qué tal? Atrapados quedamos, po. Ay. Pero bueno. Tarea para Jorge Quiroz para ver cómo la hace. Tarea para Jorge Exactamente. Quiroz en marzo. Bueno, muchachos, nosotros nos vemos el próximo lunes. Seguimos entonces los lunes, profesor. Hasta febrero. Hasta febrero. En marzo empiezo mis clases el jueves 5 en la Universidad de Diego Portales a los futuros periodistas y el lunes 9 a los futuros periodistas del Alberto Hurtado. Ah, tal? ya. Entonces vamos a tener un día entre medio. No, para va nosotros. a ser un día nuevo, que lo vamos a revelar durante los días siguientes.